yo para mí estandarizar es normalizar, ¿no? Es hacer común para todo el mundo, ¿no? Algo. Y eso es algo que creo que ya es inapto mío, ¿no? De intentar que todo el mundo pueda acceder de manera estándar a todo. Pero yo me gustaría quizá meterme en el mundo de la robótica, en el mundo de la construcción y todo el mundo al final necesita de una casa más grande o más pequeña, pero todo el mundo necesita un lugar donde vivir y quizá la tecnología aliada a nuevos procesos constructivos puede ayudar un montón. Este es el podcast de FricoCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Hola a todos y bienvenidos al podcast de FricoCamp en español. Es un placer presentar a nuestro invitado de hoy, Rómulo Cintra. Rómulo es un apasionado defensor de la tecnología y un experto en desarrollo web. Ha recorrido un increíble camino, desde ser diseñador web hasta convertirse en un Google Developer Expert y participar activamente en estándares web y comités como TC39 y ECMA 402. En este episodio vamos a charlar sobre su comienzo y su interés por la programación y la estandarización web. También nos brindará consejos valiosos para aquellos que están comenzando en el mundo de la programación. Así que sin más preámbulo, Rómulo, muchas gracias por participar, por estar aquí. Bienvenido al podcast de FricoCamp en español. Oye, muchas gracias a vosotros. Es que Free Code Camp es algo que todo el mundo que está en este mundillo ha escuchado o lo ha utilizado o ha buscado alguna cosa de este estilo, ¿sabes? Por eso al final todo el mundo, ni que sea newsletter o alguna cosa, todo el mundo hace parte de lo como institucionalizado, ¿no? En el mundo del desarrollo web. Algo te había comentado fuera de cámara, como suelo decir, am, es lo interesante que tu trayectoria es. Varias cosas interesantes para mí. El primero es el motivo por qué entraste a este mundo de estandarización o de tener De estándares. estándares, no, no, es muy Estándares. difícil, la palabra es súper difícil, es tan difícil como el proceso en sí. Eso es cierto. Y la otra parte también, la evolución del título. Empezaste como graphic designer, web designer y en estas alturas de ser software architect. No, yo no sé, yo al día de hoy soy una persona que camina por este mundillo de la internet y poco hago, ¿sabes? Pero creo que los títulos han cambiado y mucha culpa ha sido una plataforma muy conocida que todos usamos de trabajo que ha venido a ser una red social de titulitis, ¿no? Sí, el título al último yo creo que ha cambiado más por la popularidad y lo que suena mejor que por las responsabilidades, pero siempre es muy bueno la evolución de todo, de ¿verdad? En este caso, poder contar. Ahora, Rómulo, entonces empecemos. ¿Cómo inició tu interés por esto de estandarización y estar involucrado en tantas partes, en comités? Yo, primero de todo, mi interés por este mundo de la informática empezó muy, muy temprano, ¿no? Desde mi primer ordenador, yo tuve la suerte también de poder acceder a ordenadores desde muy temprano, porque casualmente mi familia tenía un centro estos de Counter-Strike, ¿no? Todo el mundo jugaba Counter-Strike y teníamos un cybercafé que a los 14 años ya era yo que gestionaba todos los servidores, redes, etcétera. O sea, ya tenía, me encantaba ya ese mundillo, las redes, firewall, esas cosas. Y bien, más tarde empecé también con PHP, con Perl, más tarde a los 15, 16, ¿no? Porque necesitabas alguna cosa y necesitabas aprender todo, ¿no? Y con la estandarización me ha surgido por mucho más tarde, ¿no? Ya estaba trabajando, pero me surgió porque mi interés en internacionalización, ¿no? En el todo, que era hacer la Internet un lugar común para todos nosotros, ¿no?
No tengo por qué, que soy de habla portuguesa, ¿no? Mi lengua nativa es el portugués. No tiene por qué mi madre no poder ir a un sitio de internet y tener que usar el Translate o Google Translate o otra cosa para poder ver la página en su lengua. Hoy en día ya no es así, pero si te acuerdas, ¿no? Hace 10 o 15 años, si no sabías inglés internet eras mitad analfabeto porque todo venía en inglés, ¿no? Y mi idea era hacer algo que fuera para todo el mundo. Y fue por eso que empecé con estándar en ECMA 402, que es el grupo de internacionalización del JavaScript. Y mi idea era traer las herramientas que permitieran traducir websites o que traer mejoras en traducción e internacionalización en muchas áreas, ¿no? Y fue por eso, por esa puerta que entré. Mi idea aún no está completa porque es algo que ha empezado hace unos años, ¿no? Como te comenté fuera de cámara, empecé con la creación de Message Format Working Group, que es un grupo de estándares dentro de Unicode, el cual fui presidente o chair durante 3 años. Y involucré todo el mundo de la industria, ¿no? Desde gente que venía de Netflix, Google, todo de internacionalización que querían todo lo mismo, ¿no? Mejorar la internacionalización en la web y en todos los dispositivos. Y se creó el grupo y al día de hoy ya existe una propuesta en TC39, ¿no? Que es el Técnico de Estandarización para la lenguaje JavaScript, donde posiblemente dentro de un par de años tendremos la posibilidad de estandarizar sin el uso de ninguna librería, internacionalizar sin el uso de ninguna librería, etcétera. Fue por eso que mi motivación fue esa. El camino ya poquito a poquito, pero fue ese el motivo. Muy, muy interesante. Y aunque a estas alturas hay muchas plugins o muchas cosas, herramientas que ayudan, creo que es muy interesante y muy necesario todavía poder seguir empujando los comités en poder tener algo disponible para todos, ¿verdad? Porque en ese sentido hay mucho más que hacer. Y es muy interesante cómo entraste en esto. Ahora, mencionaste también que tú naciste, y lo hablamos también fuera de cámara, naciste en Brasil, ¿verdad? Y después te moviste a Portugal. Creciste en Portugal, después a España y ahorita estás de vuelta a Portugal. ¿Cómo fue eso para ti, emotivo, digamos, tal vez hace un poco más emotivo el poder nacer en Brasil, moverte a Portugal? Pero en ese sentido, lo que veo fascinante es tener 10 años en España, aprender el español. ¿Alguien te ha comentado lo que es well-rounded, como se dice, en lo que es cultural? ¿Cómo ha sido para ti esa transición de cultura, de lenguajes? Bien, cuanto al lenguaje no ha sido un shock muy grande, porque yo tuve la suerte de crecer junto a norte de Portugal, que hace frontera con España. Y, y mis primeros años de televisión era todo en castellano, ¿no? Y en España, no sé si en países latinos lo hacen, pero lo doblan todo, ¿no? Las películas es todo... no hay subtitles, ¿no? Como en Portugal se usan las leyendas, ¿no? Los subtítulos. En España no. Y yo pensaba que Schwarzenegger o Stallone eran españoles, ¿no? Porque he escuchado las películas, ¿no? Volveré, etcétera. Y he aprendido el castellano en televisión. Bien, el portuñol, ¿no? Portugués con español y he aprendido. Y cuando he ido a España ya tenía una buena base de lo que es el castellano. Por eso no tuve dificultades ningunas en interiorizar el idioma, ¿no? Y el shock cultural tampoco ha sido grande. Me encanta España, estuve viviendo en Barcelona y cerca de Barcelona durante un periodo más o menos de 10 años. He intentado ir hacia el norte de Europa, pero era muy frío y volví a Barcelona y vuelvo ahora a Portugal porque mi familia, la familia de mi mujer también es de aquí. Esta cosa, ¿no? Que uno se hace mayor, tiene niños, quiere estar cerca de todo el mundo y nos hemos vuelto, ¿no?
pero encantadísimo de vivir en Barcelona y ahora en Oporto. Y no es muy común, al menos en mi experiencia, tener esa cercanía a un lenguaje, digamos como comentaste, nacer en Portugal o crecer en Portugal y estar cerca de España y tener eso acceso o estar expuesto a otro idioma. Y creo que pasa más en Europa, donde hay más lenguajes y uno está expuesto a esto y puede llegar a aprender más de un idioma fácilmente a temprana edad. Pero es esto muy fascinante cómo llegaste a desenvolverte muy fácil sin tener ningún shock, como mencionaste, de cultura ni de lenguaje. Am, en tu opinión, ¿cómo ha evolucionado tu enfoque y tus responsabilidades a lo largo de los años? Empezaste como diseño web y hasta tener, digamos, ahora que estás enfocado más en esta monetización de la web, ¿cómo crees tú que ha cambiado no solamente tu enfoque, pero también el enfoque del web? Bien, yo siempre trabajé, yo siempre fui un mal programador y un mal designer, ¿no? Por eso de las dos no sé cuál peor, pero al inicio lo cosías y lo comías y lo hacías todo tú, ¿no? Hacías el Photoshop de turno cuando había Photoshop o el Dreamweaver con las tablas y intentabas hacer las cosas. Fue ahí que empecé. También siempre tuve un gusto por las artes que creo que también ayudó un poco. Y claro, esto no había departamento de design más el departamento de HTML, de frontend y el departamento de backend, no. Había el webmaster, ¿no? Y que era, que era lo que hacía todo, ¿no? Él hace todo, pero con un nombre más gracioso. Y así fue evolucionando, ¿no? Y cuando entré por Graphic Design, también diseñaba alguna cosa y la transformaba en los templates de Internet y producía páginas. Em, Bien, yo creo que las cosas fueron avanzando. Mi carrera empezó con eso, ¿no? Y he podido siempre ganar dinero desde los más o menos 15 años, empecé ganando dinero con la web, ¿no? Y haciendo estas cosas, una página para un amigo, una página para un DJ, para un bar, etc. Estas cosas pequeñitas, ¿no? Y era el chico de los ordenadores y la gente me iba contratando. Cuando desde la universidad, que después al salir empecé a trabajar como front-end developer o software developer o lo que era en su día, hasta que no haces la ascensión natural de carrera, porque desafortunadamente para ganar más dinero tienes que ir a posiciones que a veces ni quieres ir, ¿no? Pero yo como me gusta hablar y lidiar con personas, empecé con este rol, ¿no? De team lead, arquitectura, y me gusta un montón Legos y arquitectura para mí es lo más cerca de lo que es Legos, ¿no? De componer sistemas, de montar cosas, optimizar cosas. Y fue un poco por donde empecé, sin experiencia ninguna de lidiar con gente, solamente empírica. He cometido un montón de errores y estoy siempre mejorando. Y la verdad que un poco el mensaje, ¿no? Para que la gente que empieza, mismo o que está progresando en roles, a veces es importante tener paciencia, cosa que a veces tampoco tuve, porque la persona que está al otro lado nunca sabes muy bien su background, ¿no? Pero es complicado también cuando estás sob presión. Y estuve después en consultorías, que hay el filo de navaja siempre ahí en la garganta, que tienes que hacer deliverables. Y a veces cuando estás en team lead o en una equipa más grande y que tienes gente a tu cargo, claro, tú eres un poco la imagen de la compañía y la gente que ejecuta, que tú también ejecutas, pero la gente que ejecuta a veces ha llegado ayer o ha empezado antes de ayer y te dice tu hiring manager, no, hemos contratado 5 expertos y son gente que está y después tienes que si estás vendiendo 5 expertos y al final la gente empezó ayer, tienes que tener más paciencia, cosa que a veces es muy difícil tanto de la parte de quien está gestionando como la parte de la gente que está empezando porque le nerviosismo, estrés, etcétera. Pero bien, en general yo creo que el gran cambio
que ha surgido desde que empezó, ¿no? Con las tablas hasta hoy en día, que existen frameworks que son complexos, que necesitas de 50.000 herramientas para hacer pintar un Hello World. Creo que la cosa ha avanzado bastante y creo que somos unos adictos a tooling, porque antes no teníamos nada y que tampoco era bueno, pero ahora tenemos 300.000 cosas que es muy difícil estar al par. Yo que ahora no estoy al día a día haciendo páginas, componentes, trabajando en arquitecturas, mm, me es difícil acompañar a la evolución porque como existe tanta necesidad de mejorar performance, de facilitar vida, de mejorar experiencia de desarrollo, la gente va creando cosas. Y a veces la misma cosa, pero con nombre distinto, solventa el mismo problema. Y es por eso que la estandarización está aquí, para también cuando vemos que hay tanta cosa similar, por ejemplo los signals, ¿no? Ahora creo que fue Angular que los ha traído, pues algún otro framework también los tiene. Creo que hay una iniciativa para estandarizar signals, ¿no? Porque es obvio que mola y es obvio que podría ser algo agregado a lo que es la plataforma, ¿no? Sin ser algo único de un framework. Cosas así, ¿no? Y creo que el futuro, si todo va bien, y no porque estoy en ese mundillo, va a ser mitad estandarizar, mitad libertad creativa para desarrollar estos frameworks, estas cosas. Porque debería ser todo gratis, ¿no? Es como respirar. No deberías tener que comprarte una bombilla de aire para poder salir a la calle, ¿no? Ciertas cosas deberían ser parte de la sociedad, si habláramos de un navegador o de un engine, el signals, el message format, el formatación de números en diferentes currencies, el performance debería ser gratuito y no deberías tener que perder mucho trabajo en eso. Yo creo que el futuro tendría que ir hacia ahí. Facilitar la vida a la gente, por mucho poco que sepa, poder hacer un mínimo de una página web personal, por lo menos, sin saber nada, con lo que sepas de la escuela. ¿Has tenido la oportunidad de ver en el tiempo que has estado involucrado en estos comités y empujando ciertos incentivos de estaralentizar? ¿Tienes algunos, perdón, tienes algunos ejemplos de algo que estás orgulloso que has podido lograr o has podido ver el cambio en estos años que has tenido ya? Bien, hay muchas cosillas que participé o estuve mirando así, más o menos acompañando desde el inicio, que ahora son parte de cosas que ahora no serían indispensables para mí, ¿no? Hay cosas que no son tan populares como los web components, que para mí no he hecho muy parte de la estandarización, pero lo he seguido así próximo. Creo que es algo que debería haber sido el futuro, pero no es. Pero hay cosas, por ejemplo, el tema de message format, que ha sido mis últimos 4 o 5 años. Creo que estamos en un punto que la estandarización está en un punto que está casi cerrando y va a ser el soporte para la internacionalización de múltiples plataformas. Y cuando hablo de múltiples plataformas, incluyo Siri, incluyo Alexa, incluyo no solamente lo que estamos mirando el texto de la web, ¿no? Todos estos tipos de lenguaje que necesitan de ser internacionalizada, necesitan de definir y poder de alguna manera inteligible formatear género, plurales, cantidades, puedan saber expresarse de la mejor manera. Porque hoy hablamos de AI, etcétera, pero la AI no es más que una abstracción de datos, ¿no? Que son tratados de una forma, digamos, recursiva para que puedan ir mejorando, pero la base el algoritmo base tiene que estar allí, ¿no? Y claro, no vamos a hablar por ahí porque así mucha gente me criticaría porque yo tampoco soy un experto en eso. Pero creo que vamos en ese camino y creo que son dos cosas que a mí me molan bastante. Eh,
Y otra propuesta que también soy uno de los champions, pero últimamente tiene sido muy difícil, es de Type as a Commons, ¿no? De intentar traer el tipado a lo que es la lenguaje JavaScript, ¿no? Todo el mundo usa TypeScript o Flow o otro, y nuestra idea es intentar que la gente pueda usufruir del tipado sin el tema de tener que usar un syntax aquí, otro syntax allí, y pueda solo tener un type checker que le ayude, ¿no? Que le mejore la experiencia de desarrollo. ¿Tú crees que sí vas a llegar a ese día de tener JavaScript, tener typos? ¿O crees que la comunidad misma, porque he visto mucha controversia, donde puede ser en mi observación fuera de esto, de que no quieren convertir a JavaScript en TypeScript? Y entonces, ¿qué tan difícil ha sido para ti o algo que tú puedas comentar que es fascinante en este mundo de poder, porque suena lógico, si JavaScript necesitaba un typo, ¿por qué no incluirlo? Pero TypeScript ya es tan grande que creo que lo tienen más, en mi punto de vista lo tienen separado, lo quieren tener separado. Eso es fascinante que me comentaste. ¿Qué tan fácil ha sido este proceso de llegar ahí? Ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil porque hay muchos actores, ¿no? Y al en vez de que la gente pueda pensar, uno de los champions de la propuesta es uno de los heads de TypeScript, o sea, TypeScript es de los que nos soporta muchísimo. Porque hay un fork, ¿no? De la lenguaje. Cuando usas TypeScript o usas otro tipo de cosas, no estás convirtiendo a un estándar, ¿no? Estás divergiendo y después es muy difícil. Si TypeScript añade algo a lo TypeScript, después la gente se adapta tanto a esas cosas que es después difícil volver al JavaScript natural, al vanilla, ¿no? Porque la gente piensa, ¿no? El read-only o esas cosas como parte del lenguaje, porque hay mucha gente que empezó con TypeScript y nunca ha visto JavaScript puro y duro, ¿no? Y la idea es hacer el unfork, ¿no? Es que TypeScript tenga su espacio, pero la parte de syntax y toda esa parte sea un cuerpo único, ¿no? Para que TypeScript pueda enfocarse en type checking, type safety, etcétera, y en un, digamos, en un marco donde los types puedan funcionar dentro del lenguaje y que no necesites después de transpilar o compilar código para que puedas copiarlo en la consola y ejecutarlo, ¿no? Porque a veces tienes una función, estás escribiendo en TypeScript y si quieres ejecutarla en consola, porque todo el mundo lo hace, tienes que tirar los types y después, si después lo vuelves a poner, te da error porque los types no están definidos y te has perdido 50 segundos o 5 minutos solo entre back and forth, ¿no? Y a veces esta experiencia que la queremos traer para la gente. Wow. Creo que eso es fascinante. Pude ver un documental sobre TypeScript y es interesante todo este proceso y cómo surgió y cómo ha crecido. Al principio no era aceptado, ahora es muy aceptado. Así que siempre tenemos esos tipos de controversias en el mundo de programación cuando tiene que ver con frameworks y tiene que ver con lenguajes. Am, Aún no he visto el documentario, pero están muchos amigos míos, ¿no? Rob Palmer de Bloomberg, tanto que son quienes a nosotros y Galia que nos sponsoriza para trabajar en este tipo de cosas. Por eso son nuestros jefes, entre comillas, que están ahí en el documentario. Algo que me interesa, que es muy interesante en el área que tú estás trabajando y estás muy involucrado y puedo oír que es algo que te apasiona, es de que no todos tenemos eso en mente que tiene que ser estandarizado, pero lo que tú haces es muy esencial y tal vez varios de nosotros que aprendemos programación pasamos por, bueno, no tomamos en cuenta lo necesario que esto es, ¿verdad? Como el simple hecho tal vez en cierta manera, una de las cosas que es más notable es TypeScript, cómo usa el type safety, pero esta es algo que pequeño comparado con muchas otras áreas que tú estás involucrado en externalizar. Ahora, mencionaste que cómo te involucraste en ECMA y la razón por qué.
¿Cómo surgió este interés y cómo llegaste a involucrarte en TC39 o el TC39? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Bien, el proceso natural es que ECMA, digamos, es como la entidad, ¿no? Que es el cuerpo de estandarización, ¿no? El ECMA 402 es una de las, digamos, comités que existe dentro, ¿no? Y el ECMA, el 262, que es el JavaScript, tiene varios grupos, ¿no? TG1, TG2, TG3, 4, que ahora 4 es el Source Maps, el TG2 es de internacionalización, el TG3 no sé si es ya no me acuerdo, de testing, no me acuerdo, estoy ahora diciendo una burrada, pero bien, y TC39 es el grupo que, digamos, técnico que coordina eso. Y normalmente para llegar ahí es por ser invited expert, por haber contribuido en varias propuestas o en la comunidad, o por tu, digamos, jefe o compañía está involucrada en ECMA, ¿no? Paga o es parte de ECMA. Y en mi caso, yo ya participaba en ECMA 402, pero no en TC39 como Invited Expert porque nunca tuve la necesidad. Después al entrar en Igalia sí que automáticamente me he tornado un delegado, pero ya era un delegado de ECMA 402, ¿no? Que trabajaba con internacionalización, hacía un poco de todo, desde escribir documentación en MDN, que es algo que los que estáis escuchando, oye, adelante porque es muy necesario y es muy necesario traducir documentación también, porque está en inglés y hay que traducirlo para los lenguajes que la gente esté más acostumbrada también. Y fue un poco mi camino, pero hay muchos caminos. Y una de las cosas, como empecé con NECMA también y todo esto de estándares, fue un GSConf, creo que en Berlín, porque TC39 hace 6 reuniones por año más o menos en varios lugares del mundo. Antes eran presenciales, ahora después de COVID, es presencial online. Y ese año hacían una en Berlín, co-hosted con el GSConf. Y he visto la gente de TC39 ahí reunida, haciendo una rueda y tal, hablando. Y he conocido a gente como Leo, como Dan Herberg, y, y les he contado, oye, me gustaría hacer esto. Y él, oye, una vez al mes hay una reunión, apúntate y ya está. Y ha sido así. Y he llegado, he empezado documentación, haciendo una PR aquí, un PR allí, y ahora no hago PRs casi ninguna. Estuve mirando mis contribuciones y están 5 veces menos que el año pasado y posiblemente 10 veces menos que hace 2 años, desafortunadamente, pero bien, es así. Algo que vi es que no sé desde qué tiempo has estado más activo dando presentaciones. Y que se ve que te desenvuelves muy bien. ¿Fue siempre así o cómo fue ese proceso para ti empezar a viajar? Mencionaste en una de las presentaciones que había sido tu primera vez en Portugal, pero ya habías viajado varias partes a hacer presentaciones. No es fácil para muchos de nosotros hablar en público, pero ¿cómo surgió para ti? ¿Fue fácil, difícil? Bien, yo por personalidad soy bastante extrovertido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Siempre también en mi juventud he participado en algún programilla de radio, o sea, también me ayudó. Pero bien, las primeras veces que hablé, el primero de todo, las conferencias, este mundo y las conferencias es muy ingrato porque solo te invitan cuando estás en la ola, recibes invitaciones de todo el mundo, ¿no? Desde Japón a Estados Unidos, pero cuando estás empezando, ni el tío del bar al lado de tu casa te invita para un café, para ir a hablar sobre nada, nada. Hasta que te den la primera oportunidad, es súper difícil. Es inmensamente difícil que te dejen hablar en algún sitio. Y claro, en la primera oportunidad tienes que hacerlo bien. Y a veces puedes estar nervioso, pero el truquillo principal
por lo menos para mí, enfócate mucho en tu presentación, ¿no? Porque puedes estar diciendo porquería, pero al menos si los slides pintan bien, la gente se puede distraer mirándolo en cuanto estás un poco nervioso, ¿no? Alguna animación y tal, si sabes que vas a encallar allí. Por eso es lo que digo. Que te den una oportunidad es lo más, es el principal. Y pido a quien nos esté escuchando que dé oportunidades a first speakers. Muchas conferencias ahora lo hacen, pero antes no lo hacían. Después la segunda cosa es que, bien, nunca pienses que eres el suficientemente bueno para nada porque hay siempre alguien de quien aprender. Y la conferencia es un buen sitio para aprender, ¿no? De gente que presenta muy bien o a veces vienes con tu charla súper guay y están tres personas en la conferencia y miras la sala al lado, están 3000, ¿sabes? Y dices, "Puf". Pero bien, es la intención, ¿sabes? No saben, los otros 3000 no saben lo que están perdiendo, ¿no? Y mi consejo para la gente es que empiece, enfoque mucho bien en el contenido, a veces enfoque en cosas que no saben. Imagínate, manda un call for papers de algo que no sepas, ¿no? De inteligencia degenerativa, de no sé qué más, lo que sea. Invéntate un tópico que puede que se acepte, pero claro, tampoco inventes el cohete en 5 minutos, ¿no? Demo de cómo hacer un reactor en 5 minutos usando solo HTML, ¿no? No pienses en cosas así absurdas, pero algo que sea realista, que en 2, 3 meses puedas ponerte las pilas y que sea un poco único. Así ganas la oportunidad de investigar. ¿No? Yo he dado una charla de un tópico que lo sabía algo, pero no sabía mucho. Y casualidad encontré que tenía colegas que estaban estandarizando eso o estaban implementando eso en un navegador, ¿sabes? Por ejemplo, tema de ITF, Interplanetary File System, me encantó. Conocí gente que sabía mucho de eso, empecé estudiando y he dado una charla en NodeConf hace unos años. Y casualidad, nosotros en Igale estamos implementando eso en Brave y el URL Handler Protocol dentro de propio Chrome. ¿Sabes? Chromium. Y me queda facto. Y invité a mi colega a dar la charla conmigo también, porque al final era un valor añadido, ¿sabes? Cosas así. ¿Cómo ha sido para ti? Puedo ver que estás bien entusiasmado en lo que estás haciendo y recientemente empezaste más o menos como en 2019. Pero ¿qué es lo que has disfrutado más en involucrarte en este mundo de esterilización? Que siento que en cierto sentido no todos tenemos noción de que existe y que es necesario, no es el shiny um, tool como digamos JavaScript o un framework, pero es necesario. Pero tú lo estás disfrutando, has tenido oportunidad de viajar y conocer personas importantes que son grandes en el mundo de la tecnología. Pero para ti, ¿qué es lo que tú has disfrutado más en estar en este mundo y estar incentivando al cambio, a la esterilización? Bien, yo lo que más disfruto y lo que es poder estar con la gente, con los amigos, ¿no? Y ahora más. Y quizá esto es una opinión muy distinta de la otra persona que haga lo mismo que yo. Pero yo no participo tan activamente en estandarización anymore. No, estoy ahí en el comité porque estoy también un poco más de management, PM, más que, pero en mi grupo de trabajo, en mi equipo que trabajo al día a día, que es el equipo de compilers, somos 23 y cada uno está haciendo estandarización de todo el ecosistema de módulos dentro del lenguaje. Otro está implementando, por ejemplo, WASM Garbage Collector en JavaScript Core dentro de Apple. Otro está haciendo string refs, ¿no? Otro está haciendo backfixing en V8 para mejorar la performance de interacción de strings y conexión contra V8 contra backend de Rust, por ejemplo, en Deno o otra tecnología o otro environment. Yo no estoy ahora haciendo todas las cosas que me gustaría poder hacer, pero me veo como un enabler de esta gente, ¿no? Porque
Yo cuando estaba programando me gustaba que me dejaran solo y que pudiera hacer mis cosas sin tener que lidiar con todo lo aburrido, ¿no? Y ahora hago un poco el aburrido y cuando tengo tiempo. Claro que también me gusta meter la mano y hacer mis cosas. Pero lo que más me gusta es el de la estandarización, es lo mismo que las conferencias, la interacción humana. Cada vez que como trabajo en una compañía que es 100% remota, no tengo colegas de oficina. Pero cada vez que por ejemplo, me voy a San Diego ahora en febrero, el próximo TS39, y estaré con mis amigos, ¿no? de Igalia, pero con colegas de TC39 que ya voy conociendo hace muchos años. Y estás ahí, hablas de ideas, hablas de cosas, hablas de nuevas propuestas, hablas de problemas que hay, ¿no? Con propuestas actuales, por implementación retrasada, o porque es muy difícil implementar, o porque el algoritmo que han escrito, ¿no? Es súper complejo. Por ejemplo, había el caso de Number Format V3, que estuve yo ayudando también a los champions, porque eran parte de mi trabajo, ¿no? Y reescribir algunas partes de la spec, algoritmos de formatear, ¿no? Los decimales y las opciones, cosas así súper complejas, que no son complejas, pero cualquier uno lo puede hacer, pero... em, y después estar con esas personas debatiendo frente a... Eso es el más espectacular. Y el impacto que tiene cuando ves que lo que has escrito alguien lo implementa, a veces mal, eh, pero están todos los navegadores, ¿no? Y dices, joder, esto he tocado un poco o he influido un poco en esto, ¿no? O he ayudado, por lo menos. Algo que que mencionaste en principio y que no te pregunté es de que tú desde muy temprano ya tenías curiosidad por computadoras, ¿verdad? Tuviste acceso a poder poner frameworks o no, firewalls y hacer network porque tenía un café, virtual café. ¿Cómo empezó antes o eso fue tu primera vez, tuviste la oportunidad de experimentar o aprender diferentes tecnologías y tener ese acceso a las computadoras? Bien, yo creo que puedo decir que fui muy privilegiado comparado con muchísima gente, ¿no? Porque yo con 11 años tuve mi primer ordenador, era el Windows 95 ya, era un buen ordenador, pero yo había aprendido informática en un libro que había de MS2 y después Windows 3.1. Yo nunca había tocado un ordenador, pero sabía todo sobre lo que era el ordenador después del libro de Windows 95, porque no sé cómo tenía esos libros en casa, porque me los pedí o algo, y antes de tener mi ordenador, los leí el libro, era en inglés, no sabía inglés, pero lo he leído tantas veces que interioricé la experiencia de tener un ordenador solo por leer los libros, solo por tener acceso a esa información de los libros. Cuando tuve un ordenador ya lo sabía todo, ¿no? De el regex, el registry de Windows, esas cosas que no son triviales al inicio, ¿no? Ya estar jugando con ordenador para mí era intentar abrir el command line y intentar ver la configuración de la red. Era lo que leía en el libro, intentaba probarlo todo. Y tuve suerte de tener eso, el ordenador a mis manos, algo que todo el mundo tiene ahora y no lo valoriza, ¿no? Y después también el tema de estar, la necesidad, ¿no? Que mi familia tenía este cybercafé, teníamos 32 ordenadores ahí y alguien tenía que hacer el mantenimiento. Teníamos una compañía que nos hacía el mantenimiento, yo empecé mirando cómo lo hacían y he dicho, oye, esto se puede replicar discos. Replicar discos no necesitas de estar enchufando los discos ahí, porque no lo hacemos por red, ¿no? Y he montado una replicación a través de red. Sin siquiera abrir una tapa de un ordenador, podría replicar discos, podría instalar nuevos juegos remotamente. Y empecé haciendo eso, ¿no? Con curiosidad, montando servidores, el sistema de QoS, porque al final no había mucha internet en esos días, ¿no? O la internet no era como hoy, que es como un río muy largo, no había algunos ordenadores conectados a internet de 144K, habría que distribuir, ¿no?
muy balanceadamente el acceso entre ellos, y esas cosas te dan, fui haciendo, ¿no? Esas cosas, los virus, ¿no? El firewall, montar un firewall en Linux en una máquina para proteger la red, y empecé escalando a los 16 años. Había desistido de estudiar, pensé que mi vida ya iba a ser aquello. No, yo he dicho a mi madre, oye, no voy a la universidad y tal, y después, por motivos y la vida, tuve sin ordenadores durante 2 años. He parado y he ido a la universidad y me he formado y he vuelto. Pero es fascinante. Me imagino que te sentiste como un paraíso tener todos esos ordenadores y todo lo que habías aprendido en los libros y te dieron las riendas a poder tomar rienda de eso, de poder aprender y hacer, buscar soluciones a problemas que surgían durante el tiempo. Entonces me imagino que eso fue fascinante para ti, poder experimentar, me imagino, experimentar, buscar otras mejores soluciones a problemas que habían tenido el café. Pero eso es muy, muy, muy interesante. ¿Cómo surgió tú mencionaste brevemente tu amor por Legos? ¿Cómo surgió esa fascinación y hasta qué extremo tienes amor por Legos? Bien, yo ahora no juego. Yo dejé de jugar a Legos también con 14 años. He regalado mis Legos a todos mis Legos que tenía, los he dado a un buen amigo que aún no los tiene al día de hoy. Me da un poco, cuanto más mayor me hago, pienso a veces, les voy a pedir de vuelta, pero nunca lo haré, ¿no? Que ahora juega con su niña y es gran amigo, pero he dejado porque pensé, no, ya soy muy mayor para Legos, a los 14 años o 15 o lo que sea. Pero me ayudó muchísimo porque no montar estructuras, me encantaba, ¿no? Componer cosas, y lo que me gustaba, y veo a mi niño ahora haciendo, y odio, es echar las cosas al suelo, ¿no? Mi tema era hacer estructuras de Lego que fueran indestructibles, ¿no? Y montaba un coche, pero lo intentaba montar de una manera que fuera muy sólido. Y lo tiraba para ver si se destruía y en cuántas partes se destruía, para mejorar el proceso, ¿no? Y es un poco lo que se hace al día de hoy en arquitecturas, ¿no? De software, se monta, ¿no? Se componentiza las cosas y se intenta hacerlo lo más robusto posible. Y creo que la robustez y el diseño fueron dos principios que los aprendí de los Legos, ¿no? Wow. ¿Algún un hobby, nuevo hobby que has surgido por... Me imagino que hay ciertas cosas que uno tiene la curiosidad en este sentido, te gusta mucho la estructura. ¿Algún hobby que haya salido que te disfrutes? No solo música, la música, otro hobby que tengo es la música. Sí, toco el bajo muy mal, pero toco el bajo. Y yo con los hobbies también, ahora no tanto, pero era muy obsesivo, ¿no? Quería aprender las cosas a un nivel que también me sucedió un poco con la informática. Obsesionado, intentaba aprender todo de una manera obsesiva, que creo que no es saludable, pero el bajo también fue un poco eso, hasta que llegó el punto de no puedo más con esto, y lo tengo ahí aparcado, voy tocando un poco, pero nada de especial. Pero no tengo ningún hobby, en el día de hoy no tengo ningún hobby. No, y eso surge mucho. A veces nuestro hobby es lo que hacemos, porque Sí. es la razón por qué estamos involucrados en hacer Oye, tecnología. Sí, eso es sí, sí. bueno, quizás es eso, ¿no? Porque no tengo un trabajo, tengo un hobby, ¿no? Sí, sí. ¿Qué consejos darías a aquellos que están por iniciarse en programación? Hablamos brevemente también cuánto hay hoy en día de no solamente opciones de lenguajes, pero también de frameworks. En tu opinión, ¿cuál sería la mejor manera de empezar para alguien que está por entrar en el mundo de programación? La mayoría de la gente te va a decir, aprende primero la lenguaje y después el framework. Y yo sí, pero intenta tener algo que funcione primero, y inténtalo tenerlo de la manera más creativa que te venga a la cabeza. Y esto quiero decir que aprender el lenguaje es esencial, ¿no?
pero es como tocar la guitarra. Quieres aprender a tocar las cuatro músicas de Nirvana y las cinco de Foo Fighters y las 10 a los 3 días de tocar. ¿Por qué? Porque eso te da motivación para seguir adelante. Por eso lo que quiero decir es que cuando estés empezando, estudiar es muy bueno, ¿no? Leer los libros, ahora no hay libros, hay todo online, ¿no? El Free Cool Camp, lo puedes aprender todo online, pero aprender algoritmos, estructuras de datos, etcétera, 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 eso es esencial, pero es esencial no para hacer la página de, de- de la galería de fotos con tu nombre y un formulario. O sea, a veces la gente no, tengo que aprender el hack entero antes de empezar. Aprender y tener algo que funcione, ¿no? Oye, voy a hacer una galería de fotos. Hay un JavaScript que funciona, lo copio, después lo voy desmembrando, ¿no? A ver qué tiene por dentro. Después la otra cosa ese sería mi consejo, tener algo que funcione primero, después ver cómo mejorarlo, ¿no? First that works and improve, improve, hasta que tenga todo código tuyo. El segundo, que creo que es el más que no hago hace tanto tiempo como me gustaría, pero yo era un obsesionado, era leer código en GitHub. Yo, mis libros, dejé de leer libros porque leía código de GitHub. Yo cuando, en los tiempos de AngularJS, etcétera, yo creo que sabía el source code entero en mi cabeza. Y los problemas que daba cada parte, ¿no? Da problemas aquí, oye, es línea no sé qué, del fichero no sé qué, es en el watcher, aquí. Hay un comentario de alguien que por casualidad al día de hoy es mi colega de trabajo, ¿sabes? Había un comentario de alguien ahí de cómo se llamaba el cycle este que tenía Angular, que era como el renew watch cycle o algo que para hacer la renovación de los renders, que ha sido una colega mía que trabaja conmigo y que lo escribe. Y ese es mi segundo consejo, ¿no? Leer mucho GitHub, código de otros. Y el tercero, creo que es un poco más de vida que un consejo que escuché por ahí, pero intenta rodearte de, de, mm, de tres tipos de gente, ¿no? La que te pueda enseñar un poco, ¿no? Tener una o dos personas que puedas seguir, que te puedan aportar como persona, como desarrollador o como en tu profesión. Tener otras una o dos las que puedas hablar sin estar hablando en chino, entre comillas, ¿no? Que entiendan lo mismo y que estén en tu nivel de percepción, que puedas abiertamente explicar cosas, y una o dos a que quizá las puedas aportar, enseñar y las puedas elevar, ¿sabes? Ese tres tipos de gente creo que son las que mm, para crecer te debes rodear, porque si elevas a lo que está a esos dos estarán como tú y tú podrás estar como tú, a quien, digamos, te sirve como un mentor. Por eso así todo el mundo progresa. Yo estoy aquí porque tuve la suerte de tener gente que ha hecho este uplifting, ¿no? A mí, gente que me ha traído a donde estoy a día de hoy. Y espero traer gente también aquí. Sí, es muy interesante que eso es, aunque no lo tomamos en cuenta, pero es muy importante, ¿no? Todos tenemos ese privilegio de tener a alguien. Usualmente que he conversado con alguien que ha estado en programación o ha iniciado en programación, nadie de su familia está interesado o tiene conocimiento, entonces en cierta manera son solitarios en aprender, pero es muy bueno poder encontrar a alguien que te apoye, como dices, de enseñarte y también tú también replicar eso y poder pasar lo que tú aprendes a alguien más, poder ayudar a alguien más. Es muy, muy bueno. Algo que surgió en lo que estabas comentando, que ahora, hoy en día tenemos muchos recursos en línea. Antes eran libros. Conociendo o recordando cómo tú te devorabas, en cierta manera, los libros y te sumergías en eso de la programación y aprendiste a pesar de que estaban en inglés. Si tú pudieras más o menos reflexionar, ¿cómo sería para ti si tú estuvieras empezando hoy con todos los recursos que están en línea y accesibles para ti? ¿Crees que tú te enfocarías en algo o en qué área tú, si tuvieras el tiempo, si no estuvieras, digamos, en esta fase de que estás involucrado en estar en iniciación,
¿qué tú tomarías como rumbo para aprender? ¿Qué te llama la atención hoy en día? Yo seguiría, yo para mí estandarizar es normalizar, ¿no? Es hacer común para todo el mundo, ¿no? Algo. Y eso es algo que creo que ya es inapto mío, ¿no? De intentar que todo el mundo pueda acceder de manera estándar a todo. Pero yo me gustaría quizá meterme en el mundo de la robótica, en el mundo de la construcción, el mundo un poco de arquitectura, en la perspectiva de informática, pero en ese mundillo, ¿no? Porque nosotros a veces usamos la programación, pensamos que es exclusiva, ¿no? A la web, pero hay un mundo tan grande, ¿no? Programación de, para, no sé, yo estuve recientemente haciendo una construcción a una casa, ¿no? Donde vivo aquí en Portugal y veí tanto donde la tecnología podría ser aplicada para mejorar los procesos constructivos, cómo vivimos, ¿no? En general, que creo que hay un mercado muy grande a explorar ahí y todo el mundo al final necesita de una casa más grande o más pequeña, pero todo el mundo necesita un lugar donde vivir. Y quizá la tecnología aliada a nuevos procesos constructivos puede ayudar un montón. Sí, me imagino que esto no sería el único campo donde la tecnología o programación va a llegar, se va a expandir en diferentes áreas. Pero sí, es fascinante cómo se está expandiendo y cómo se ha evolucionado durante el tiempo. Que mencionamos antes era Dreamweaver, Flash, y antes no había, Ni siquiera existen estas compañías ahora, ¿no? Algunas de ellas. sí, no había front-end, back-end, o antes era el webmaster, mencionaste. Así que es fascinante poder revivir ciertas eras de que conocemos o algunos tal vez no conocen, pero eso fue cambiando muy, muy rápido. En los últimos 10 años tal vez. Pero no era así antes. Ahora se vuelve otra vez al servidor, ¿no? Oh, sí, oh, sí, cierto. Venimos al servidor, el servidor ya ejecuta, por ejemplo, JavaScript mejor, ya volvemos al servidor y mañana iremos no sé dónde iremos, pero Se usaba el fetch, ahora es el request, es el que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, el API. sí, bien, ahí, bien, no vamos por ahí, pero sí, sí, no. El propio fecha está siendo revisitado para ser unificado, ¿no? En multiplataforma. Hay un esfuerzo, ¿no? Llamado WinterCG, que es un comité que también tuve la suerte de poder ayudar a crear, que es esta estandarización en engines alternativos, ¿no? Como Deno, como mismo Node, que están también, y es donde están intentando que las mismas APIs que funcionan en el navegador funcionen uniformemente en todos los engines, ¿no? Por ejemplo, el fetch que funciona quizá diferente en una plataforma como Node o algo, que funcione todo igual. Eso es interesante cómo uno puede ver la era donde mencionaste ahora tenemos demasiadas herramientas, complicamos mucho y tal vez adictos al tooling, como mencionaste. Pero también yo llevo toda la estandarización, pero también hay un problema, es que la gente que hace el browser, ¿no? Es dividido en varias partes, ¿no? Y una parte de la renderización que todos conocemos, otra parte el parsing por ejemplo, del JavaScript, ¿no? Y uno trata más con el HTML. Todo bien que el HTML y el JavaScript son interrelacionados, pero son dos grupos diferentes que lo definen. Y claro, el JavaScript era más volvido al cliente y el HTML era algo que no es que era servidor, pero es distinto, ¿no? Y hubo que interconectar muchas cosas que no estaban conectadas. Y el tema de los formularios, por ejemplo, el formulario básico de HTML funcionaba bastante bien, pero sé que ha querido añadir interactividad, ¿no? De poder validar en backend cosas, poder hacer
todas estas no chuladas que para nosotros es el default. Y claro, se tuvieron que inventar recursos. Y algunos han ido más adelante, otros menos adelante. Y como son sitios diferentes que estandaricen, a veces no van a la misma velocidad. Y a veces los eventos, por ejemplo, cuando quieres un evento en Java de un formulario, ese evento es estandarizado, por ejemplo, con la spec de HTML para ser expuesto después en el window o en el objeto del navegador, que no es JavaScript. Es JavaScript, pero es parte del JavaScript de HTML, ¿no? Entre comillas. Estoy aquí liando un poco a la gente, no se líen, pero si tenéis alguna duda, contacta y os puedo clarificar. Pero hay varias cosillas, ¿no? Tanto para el CSS también, ¿no? Varios working groups que funcionan de aislados, pero al final cuando nosotros queremos programar una página, queremos poder acceder a las clases CSS a través de tal, queremos modificar cosas usando JavaScript solamente, o sea, todas se tienen que interconectar. Y a veces es eso que es difícil también. Es, para aquellos que han podido ver toda la evolución, es fascinante ver cómo hemos cambiado y cómo hemos creado cosas que no era necesario o no era tan robusto como lo hemos hecho. Pero bueno, puedo ver que eso es lo que te gusta, que eso es lo que te apasiona. Hay muchas áreas que tal vez... Es que podríamos estar la tarde entera discutiendo sobre cosas de este tipo. Hay cosas que concordo más, otras menos. Pero claro, cuando hay motivación para solucionar un problema es cuando surgen este tipo de cosas. Y quizá dentro de 2 años o 3 ya, como suelen hacer, abandonan el framework y lo dejan por ahí a la comunidad, ¿no? Pero no sé, es algo que hay muchas cosas y no critico ninguna porque cuando alguien tiene una idea de hacer algo es porque está intentando solventar un problema y que no está solventado. Si es muy válido, quizá pueda ir a un estándar, como suelo decir. ¿Alguna vez, y no sé si lo contestes, alguna vez o en estos años ha surgido algo, una tecnología o una solución, entre comillas, y te has quedado así como que, no, eso no es una solución, y hay que estandarizar esto"? ¿Ha surgido algo así en los últimos años que no viene, en tu opinión? Y yo, por ejemplo, y a ver, la gente me va a crucificar por esto, pero yo me encantan los web components. Para mí creo que era lo que debería ser el default para desarrollo de webs, de design systems, de UIs, ¿no? De composición de UIs. Y es que no me gusta nada React. He trabajado con React muchísimo. No puedo decir que soy un experto, pero me defiendo bastante bien en React. Pero el React se ha tornado el default, ¿no? El JSX, etcétera, etcétera. Em, y creo que hemos pasado al lado de una oportunidad con, por ejemplo, los web components de mejorar algo que podría ser nativo y parte del propio navegador y mejorarlo tan exponencialmente que podría ser algo superior a lo que es React, ¿no? Pero posiblemente cuando se ha hecho Polymer en su día, ¿no? Y pues Lit HTML o Lit Web y los componentes, creo que no se han sabido eh, publicitarlos de una manera que fuera el suficientemente buena. Después hay mucha gente con conceptos distintos. Por ejemplo, ahora el no Qweek o no que hace la hidratación del DOM. Sí, 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 que hacen, ¿no? Progressive. Yo hablé con Misco hace un año o algo sobre el tema y tal, y lo he visto súper interesante, ¿no? Pero él ha sido la persona que nos indució o ha creado el AngularJS, ¿no? Que también después de los años ya no era porque todo el mundo, ¿no? Cada ciclo tenemos ideas mejores, ¿no? Y él es un genio. Pero mañana hay una idea mejor y todo lo que estaba ahora no lo echamos a basura, ¿sabes? Y con los web components creo que no existe tanto eso, ¿no? Porque lo estandarizamos y mañana el mismo componente te tiene que funcionar en 15 años, o debería.
y mañana tu componente React o tu componente Angular 15, posiblemente ya no lo puedes coger y echarlo en la página y que te funcione, ¿sabes? Yo que quiero es robustez a largo plazo. Y esos frameworks posiblemente no te van a dar eso. Bueno, puede ser que va a surgir otra década y va a regresar y va a ser el que... Sí, hay gente muy interesada en el tema, pero creo que también es como los autobús, ¿no? Si lo pierdes a veces es difícil recuperar. Y quizá mañana aparezca un concepto totalmente nuevo que tenga los mismos pilares, las mismas fundaciones que el Web Component, pero le llamemos otra cosa y todo el mundo lo adopte. Rómulo, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Mencionaste que si tienen alguna pregunta te pueden seguir. ¿Dónde tú? Twitter, que ahora es el X, ¿no? Twitter, Rómulo Sintra, es donde estoy y podéis mandar mensaje. En LinkedIn también estoy ahí, por eso son los dos canales más. Tengo una página web que no la visito mucho. No sé si tiene algún formulario. Si no, tiene un link para que entréis en contacto conmigo. No soy muy responsivo, intento ser el más responsivo posible, pero si necesitas de ayuda y lo que he dicho antes de tener esa persona, ¿no?, que te ayude, no digo solo conmigo, pero hablad con la gente que admiráis. Yo hablé con muchísima gente que admiraba, que hoy en día son mis colegas o gente que quizás hasta me admira a mí hoy en día, que en su día le pedí ayuda, le pedí mentoring, le pedí soporte, opiniones. Cuando escribí mis primeros artículos, creo que fue Wassim, que también es GD, es un chico francés. Le pedí que me ayudara a revisar los artículos y él ha sido impecable, no ha dicho que no. Oye, que lo reviso. Casualmente tenemos niños más o menos de mi edad y todo, y hemos hablado después muchísimo. Un abrazo para él, que si un día me ve aquí. Pero, ¿sabes? Es eso, no tener miedo de hablar con la gente, porque si no respondes porque no pueden o porque no quieren, pero si te responden, es un poco eso. Y otra cosa también que quería mencionar, que no he estado muy activo, pero hay una página llamada en GitHub GS Outreach de TC39, donde hay un formulario que le puedes rellenar. Yo normalmente hago reuniones de GS Educators, que es como gente de la comunidad que quiere participar en las reuniones para aprender lo que está haciendo nuevo el TC39. Este año lo hemos dejado un poco, hemos hecho uno o dos, pero solía ser más. Y enfocado también a tener gente de habla hispana, gente como Óscar Barajas, Miguel Durán, esa gente que estuvo bastante, ¿no?, en temas de podcast, etcétera, traerlos también a lo que es TC39, porque son ellos los primeros divulgando cosas. Y una de las cosas que más me molestaba es cuando esta gente, por ejemplo, que veías, eh, tú has mencionado Wes Bos, ¿no? Y, sí, por ejemplo, cuando lo he visto mencionando a The Number Format o Relative Time Format, pasado un año y medio de que estuviera en Stage 4, a mí me ha molado así, he dicho, "Uf, bien, ya está hace tanto tiempo en los navegadores, solo ahora estas personalidades lo divulgan, por eso que quiero traerlos más dentro de lo que se está haciendo para que cuando esté en todos los navegadores la gente pueda ya empezar a usar las cosas desde el inicio, ¿sabes? Y es un poco eso. Por eso, si vais al GS Outreach, hay un formulario, de vez en cuando voy mirando y añadiendo. Y cuando hagamos una reunión nueva, os invito. Muy bien. Vamos a agregar los enlaces a esa página para que ustedes puedan buscar el formulario si están interesados y así involucrarse en este mundo que es muy interesante y muy necesario también para seguir empujando, normalizar el web. Así que, Rómulo, muchas gracias. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de conocerte y por lo que estás haciendo y por dar el tiempo de profundizar y revivir estas fases de tu vida. Así que gracias a todos que nos están escuchando y nos vemos y oímos el próximo episodio de FreeCodeCamp en español. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos, un gran abrazo.
Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.